Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Caminos de la Libertad, a la Fundación Naumann para la Libertad y al Movimiento Libertario de México por hacer posible este evento. También muchas gracias a nuestros panelistas el día de hoy. Hugo González, el ingeniero Hugo González Monteverde, quien es libertario y colaborador, miembro fundador y colaborador del MLM, donde participa en el podcast, en el programa Radio Barra Libre y de libertarios.info. Es un ateo duro, asociado a movimientos liberales cristianos en Venezuela como Rumbo Propio y ODLB. Gracias por estar con nosotros. Y también al doctor José Antonio Pardo, quien es doctor en filosofía por la UNAM, profesor de tiempo completo en la Ibero y donde imparte cursos de lógica y filosofía de la lógica. Es autor de Hegel, filosofía analítica y liberalismo. Muchas gracias también por acompañarnos. No sé quién quiera empezar con la palabra. Un volado me parece lo más rolsianamente correcto. ¿Alguien tiene una moneda? ¿No? Así decide la mano. Sí, un billete. Fidel Ateo. No sé. Solo. ¿Empieza él o empieza él o empiezas tú? Empiezo yo. Muy bien, buenas Hugo tardes. González, Buenas tardes, ¿se oye bien? Bueno, pero el tema que nos reúne aquí es cristianismo y libre mercado. La pregunta si son compatibles y bueno, queremos escuchar todas las opiniones y ver el debate que siempre se genera alrededor de este tema. Muchas gracias. Muy bien, antes que nada, tengo entendido que vamos a hablar del Dios de los judíos y del Dios de los cristianos. Veo un altar a otros dioses alrededor, pero aún así hablemos del Dios de los cristianos, Dios de los judíos y la libertad y más bien el libre mercado. Como decía el moderador hace un minuto, yo soy ateo duro, me he vuelto ateo duro en los últimos 2, 3, 4 años y por lo tanto quería compartirles la postura que tengo en torno al cristianismo del libre mercado. En mi opinión y con los argumentos que alcanzaré a exponerles, el cristianismo es una doctrina que tiene suficientes inconsistencias y suficiente lugar o capacidad de interpretarse que, bueno, se puede asumir en un entorno favorable al libre mercado o encontrar argumentos a favor del colectivismo y a favor del socialismo, a favor de otras doctrinas que son contrarias al libre mercado. Al menos hemos visto, hay varios argumentos que me ha tocado escuchar en torno a grupos que defienden el libre mercado y el capitalismo como la consecuencia natural, ya sea de la cultura cristiana, de la cultura católica occidental o de la escritura, de la doctrina. Me parece que hay argumentos para no sustentar en la doctrina la compatibilidad con el libre mercado. Un segundo argumento podría ser las realidades históricas. Hay gente que ve una larga progresión hacia la cultura occidental, hacia el orden occidental como lo conocemos ahora, la democracia liberal, y el libre mercado, el capitalismo como lo conocemos hoy, a raíz de la historia de Europa, y la historia de Europa, al menos reciente, es la historia del cristianismo. Existen varios argumentos a favor. Yo creo que por cada Juan de Mariana en Europa hay un Joaquín de Fioria, por cada conclusión y por cada insight económico que no necesariamente viene de la escritura, hay un experimento comunista, hay un experimento socialista del Espíritu Santo. Ahorita podremos hablar de algunos de ellos. Y en tercer lugar, el vivir diario del cristiano en relación a un orden capitalista, al interés propio y a favorecer un libre mercado que probablemente no resulte del todo armónico con mis creencias, con mi sistema de valores como cristiano. Cuando llega ese conflicto, ¿qué hago? Al día de hoy, al igual que hablaba del pasado, de los escolásticos y de
y de los anabaptistas y de estos experimentos colectivistas. Puedo hablar en el presente por cada cristiano liberal, por cada Gary North como estudiosos, por cada Alberto Mansuetti, por mencionar un nombre controversial. Hay un teólogo de la liberación y hay a lo mejor un Nicolás Maduro saliendo con un crucifijo. Me refiero a argumentos. Y el cristianismo es lo que los cristianos viven cada día, no necesariamente lo que dice la doctrina en alguna de estas interpretaciones. Entonces mi postura es, puede ser compatible, se puede volver compatible, pero al mismo tiempo por las contradicciones que tiene la teoría, la doctrina y la práctica cristiana, puede hacerse compatible en una postura completamente opuesta. Esa es mi visión inicial. Muy bien. Primero hago algunas advertencias a modo de presentación. Yo, al contrario de mi colega, yo profeso una postura teísta. Soy teísta, soy cristiano, yo pertenezco a la Iglesia Ortodoxa. Pero bueno, pertenezco a la Iglesia Ortodoxa por convicción. Yo nací católico, es decir, nací en una familia católico-romana, estudié con los hermanos maristas, etcétera, etcétera. Entonces, y obviamente al decidir por abjurar de la religión de mi familia, pues tuve que documentar y estudiar algo. Entonces me considero en algún sentido con cierta autoridad para hablar del catolicismo. En relación con la postura de Hugo, pues sí, no me cumple menos que reconocer que todo eso que llamamos el conjunto de doctrinas cristianas es inconsistente. Ajá, y en ese sentido, en la medida que es inconsistente, pues se puede derivar de ello tanto una defensa de posturas favorables al libre mercado como posturas en contra. En ese sentido estoy completamente de acuerdo. Además se puede explicar perfectamente bien eso con un principio lógico de la lógica clásica, saber que de teorías inconsistentes se sigue cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, pues, no puedo menos que aceptar esa tesis. Y no solo eso, vaya, no solamente está este principio lógico que permite derivar cualquier cosa de doctrinas inconsistentes, sino que, como él ha señalado, hay testimonios históricos que dan cuenta de, como bien dijo, por cada Juan de Mariana existe algún experimento anabaptista, Joaquín de Fiore, etcétera, etcétera. Esto es estrictamente cierto. Pero justamente en relación a esto y para distinguir mi postura, creo que haría falta hacer justamente ciertas distinciones. Al invocar, por ejemplo, el nombre de Joaquín de Fiore, al invocar los anabaptistas, etcétera, etcétera, desde una tradición que es la tradición en la cual, digamos, yo me inscribo, que es la católico-romana ortodoxa, pues realmente esos movimientos son heterodoxos, ¿no? Entonces creo que conviene de una vez hacer ciertas distinciones y digamos, y atenernos a cierto canon. También se puede invocar el caso de la teología de la liberación, cuyo lugar también dentro de la tradición católica es más bien marginal, ¿no? Es quizá recientemente menos marginal, ¿no? Debido al Papa actual, pero en el contexto de la historia del catolicismo me parece que es una postura estrictamente marginal y más bien próxima a la heterodoxia. Entonces, hecha esta distinción, yo simplemente quiero argumentar a favor no de que el cristianismo, no acerca de si el cristianismo en general es compatible o no con el libre mercado, dado que el cristianismo en general, en efecto, es un conjunto de doctrinas inconsistentes, pues claro que es compatible, pero lo es de manera trivial.
¿no? Habría que buscar un argumento a favor de una compatibilidad que no sea trivial, y para ello no queda, a mi juicio, más que concentrarnos en cierta tradición, y en la tradición que me quiero concentrar es en aquella que de una manera laxa pero elocuente se podría llamar la tradición cristiana ortodoxa. Gracias. Muy bien. ¿Ese es el tiempo que queda o el tiempo que falta? ¿Qué llevo? Ok, gracias. Bien, en respuesta a José Antonio. Por supuesto, yo creo que en particular en relación al creyente actual, el que está tratando de hacer su vida en torno a un conjunto de valores, y si este conjunto de valores es compatible con el libre mercado y con la realidad empírica que vemos, y que ese creyente trata constantemente de ser, pues de vivir en un mundo donde él pueda expresarse dentro de sus creencias, sin mayor conflicto inherente. Me gustaría, sí, a lo mejor tratar sobre algunas de las cosas que los creyentes hoy en día, los conflictos que tal vez podrían tener. Trae aquí algunas cosas. Primero, me gustaría también saber tu opinión y bueno, que escuchara también la audiencia que tenemos aquí. ¿Qué diría una persona religiosa ante si la Biblia fuera un documental, las cuestiones que suenan tan en contra del capitalismo o que tan en contra del libre mercado? Es muy difícil para mí como ateo en particular. Si hiciera hoy Michael Moore un documental y muriera hoy dentro de 300 años, habría alguien que trataría de reinterpretar lo que Michael Moore dijera, porque normalmente no hay gente que cree que Michael Moore nació de una virgen y murió y regresó, pero ante ese imperativo de fe, que lo reconozco, digo, no he sido siempre ateo, ante ese imperativo de fe, cambiar o acomodar o congraciar, para utilizar un verbo menos cargado, la doctrina o la palabra, la escritura con el vivir diario. Por ejemplo, están las parábolas que ya conocemos, la expulsión de los mercaderes del templo por Jesucristo. Trato de no irme mucho más allá del cristianismo del Nuevo Testamento, porque si no nunca terminamos. La condena a unos cambistas, la expulsión del templo, la exaltación de la pobreza como valor, y los que creemos en el libre mercado de una manera, o los que aceptamos el libre mercado, en particular aceptamos la paraxiología o la rama austríaca de esa interpretación, sabemos que con cualquier transacción uno termina más rico que lo que era antes de la transacción. Entonces, si sabemos que ningún rico va a entrar al reino de los cielos, bueno, no que ninguno, pero solamente cuando un camello pasa por el ojo de una aguja, que es ¿qué es esto? De Mateo, está en varios de los evangelios, o en Hechos, capítulo 2, versículo 44, que es: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué hace una persona religiosa cuando ve que los discípulos de Cristo, 10 años después de que Cristo, según la historia, dejó la tierra y los dejó encargados, vivían en comunismo perfecto? ¿Qué diría uno? Bueno, es difícil de congraciar, y en términos propagandísticos es aún más difícil, porque no hay tiempo de hacer una discusión, no hay tiempo de hacer una charla o hacer un seminario acerca de cómo interpretamos las enseñanzas colectivistas de la Biblia o de la doctrina de una forma positiva. A mi parecer, por ejemplo, el cristiano está indefenso ante el derecho, ante la ley positivista, pues, porque es la autoridad que hay en la tierra, y en Romanos 13 dice que me he de someter a eso. ¿Cómo hago? ¿Hacemos la revolución o espero que no comunista, pero la revolución en general, o cómo vivir? Ahí te lo pregunto porque pues ya Adam Smith intentó congraciarlo, se tardó 17 años entre la
teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones. Yo creo que en algún momento levantó las manos y dijo, voy a hacer otro libro, porque estoy tratando de hablar de moral y de ética cristiana y me encuentro con toda esta realidad empírica que no hallo. Como quiero ser economista, pero quiero seguir siendo cristiano. Creo que la pregunta por ahí iría, ¿cómo congraciar todas estas cosas sin entrar en un malabarismo de ideas? ¿Se puede? Pues bueno, son varias dificultades. Antes de entrar a ellas, conviene hacer algunas precisiones, evaluar cuál es la conciencia de cada cristiano en particular. Pues es un asunto imposible, no los conozco a todos y a los pocos que conozco, pues cada uno es un mundo. Creo que para que la discusión analítica no se pierda, pues conviene idealizar un poco, apelar a ciertas idealizaciones en relación a cuál es el cuerpo de creencias que constituye el cristianismo ortodoxo, ¿no? Otra vez sin tener que estar apelando, bueno, ¿qué es lo que piensa este hombre que ahorita está en misa? Sepa Dios, ¿no? Y el sentido estricto, ¿no? Pero bien, con base en esto que he dicho, entonces quiero atajar las dificultades que en efecto lo son, que ha señalado Hugo. Ahora, es un poco imprudente citar la escritura por una razón. Justamente dentro de la tradición ortodoxa, la escritura no es autoritativa independientemente de las tradiciones que la han interpretado, ¿no? Digamos, la fuente fundamental autoritativa dentro de la tradición cristiana ortodoxa, a diferencia de la tradición reformada, no es la escritura, es la tradición. Y insisto, y por tradición se refieren a un legado de interpretaciones que quedan cristalizadas en un texto. Entonces, en ese sentido, empezar a arrojar ciertas frases, pues en efecto puede resultar muy inquietante y más para un cristiano o un cristiano católico que no está suficientemente ilustrado, porque en efecto es verdad, digamos, podríamos hacer un cálculo en el cual, pues sí, la mayoría de los cristianos católicos estiman que la Biblia es un texto autoritativo. Y me refiero a un texto autoritativo de manera aislada a la manera como lo es en la tradición reformada. Pero bueno, haciendo esta aclaración, pues podemos hacer algunas referencias a estos pasajes de la Escritura que han sido señalados. Bueno, uno, el caso de la exaltación de Jesucristo por parte de la pobreza, pues de hecho ha sido una tarea, un quebradero de cabeza tremendo para los teólogos de la liberación, ofrecer una interpretación de este texto tal que corresponda a una idea antiliberal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Desde San Juan Crisóstomo y algunos autores anteriores, este texto de Mateo siempre fue interpretado no en el sentido de que la pobreza fuera una virtud moral, sino fue interpretado en el sentido de que son bienaventurados los pobres porque están liberados de la pobreza, ¿no? Justamente ese es incluso el contexto del Sermón de la Montaña, la perícopa que acompaña este dictum, indica digamos, que esa es una interpretación bastante plausible y que de hecho fue una interpretación que fue practicada por la tradición ortodoxa de la Iglesia durante por lo menos 15 siglos, y es justamente, digo, contra esta interpretación ortodoxa que corrientes más bien heterodoxas asociadas a la teología de la liberación han querido decir, no, toda esta tradición interpretativa han sido malabares. En realidad lo que está diciendo Jesucristo es que sí, que la pobreza es
es una virtud moral, ¿no? Bueno, esto es un punto. En relación con el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que quizá pudiera leerse en clave comunista, pero quizá no, quizá pudiera leerse simplemente en clave de que estos cristianos estaban en un convivio y gente generosa que sin coacción alguna del Estado, pues decidieron compartir sus bebidas y sus alimentos, cosa que yo, siendo libertario, aún así lo hago cuando convivo con mis amigos, ¿no? Y les invito de vez en cuando a una chela. Es decir, lo que quiero decir es que sí es verdad que incluso dentro de la tradición cristiana ortodoxa, la generosidad es un valor moral, y en cambio la tacañería es un vicio, pero me parece que la cuestión relevante es si se está apelando o no a una instancia como el Estado que obligue, por medio de la coacción, a ser generoso. Aquí no me queda sino apelar, es una gran tradición, la tradición escolástica, según la cual lo que ellos llamaban las virtudes asociadas a la caridad no pueden ser llevadas a cabo a través de la coacción, ¿no? Los teólogos escolásticos hacen una distinción entre virtudes que pertenecen al ámbito de la misericordia y virtudes que pertenecen al ámbito de la justicia. Y estas virtudes que pertenecen al ámbito de la misericordia simplemente no son susceptibles de coacción por parte del Estado, de tal suerte que si existe una coacción del Estado, una obligación, si el Estado obliga a ser generoso y a repartir mis bienes, entonces de hecho no existe ninguna, digamos, ningún valor Muchas moral gracias. ahí, sino coacción. A ti Bien. todavía te queda Para saber, me quedan un minuto. Ok. Quiero, ahora me toca a mí estar de acuerdo con José Antonio, en el sentido de que, sí, a mí me encantaría que el cristianismo compatible con el libre mercado fuera, en ese sentido virtuoso, donde no se pide nunca coacción. Me cuesta trabajo, y creo que quiero introducir esto nada más para terminar, me cuesta trabajo entender a la fecha por qué los cristianos, en tanto, están, la gran generalidad, al menos de los que me he encontrado yo, y creo que es seguro decir eso, a favor de la coacción contra el libre mercado. Porque el libre mercado no solamente incluye las actividades que son bien vistas por los cristianos. En el libre mercado hay pornografía, hay prostitución, no entiendo cuál sea la fuente doctrinaria ni bíblica de la prohibición a las drogas, por ejemplo, pero hay drogas y la mayor parte tienen, tal vez diría yo, igual y tienen al Estado sobre Dios en eso. O sea, no encuentro justicia en ver la coacción y no indignarse, o en ver la coacción y no hacer nada. No es solamente evitar iniciar la coacción, hay una actitud de indignación del libermercadista, de como lo quieran llamar, del libertario, del capitalista, a ver que hay actividades que no se están realizando porque hay una fuerza externa al mercado. Entonces, yo me quedaría con eso. Me gustaría, francamente, que la mayor parte de los cristianos no pusieran al Estado, a pesar de Romanos algo, sobre Dios, sino si eso es lo que creen realmente, entonces, ¿sabes qué? Mi hermano, mi prójimo se quiere ir con las prostitutas, le diré que Dios no quiere cosas puercas, pero no lo coaccionaré. No estaré a favor de que llegue alguien con la bota y se lo ponga en el cuello para entonces someterlo. Eso es lo que me gustaría a mí ver de los cristianos. Pero creo que ya con eso sí, en efecto. Gracias.